Bienvenidos a todos a una nueva actividad de Actitud On. Es una actividad muy especial en la que hemos puesto mucho cariño en su realización y la verdad es que el que hayáis acudido más de 100 personas que estáis hoy aquí esta tarde, pues nos satisface mucho, ¿no?, el veros a todos. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Gutiérrez. Vicente Gutiérrez, además de amigo y proveedor de alguno de nosotros, es psicólogo, es profesor universitario, es articulista en Diario de Ella. Este domingo algunos habéis leído ya el artículo que salió en Diario de Ella hablando de Actitud On, poniendo en valor Vicente Actitud On. Él nos hablará de esto. Y es una persona especializada en temas empresariales. Yo, que he asistido a muchas de sus charlas, personalmente encuentro una gran vinculación entre todo lo que nos cuenta en el ámbito empresarial trasladado al ámbito familiar, en muchos puntos de conexión. Bueno, pues de esto hoy nos va a hablar Vicente. No me quiero meter en más charcos porque es un tema muy delicado, tema de pareja, tema de familia. Seguro que meto la pata si hablo, o sea que os dejo a Vicente Gutiérrez. Gracias, Vicente, y os pediría, por favor, que en la medida de lo posible mantengáis el silencio porque Vicente tira de garganta, ¿vale? Ha habido un fallo con el tema del audio, entonces va a ser todo a huevo y a garganta. Después sería muy interesante que hubiera un turno de debate, un turno de preguntas, que seguro que lo que os cuenta Vicente os revuelve y suscita temas que os apetece compartir. Gracias a todos y Vicente, muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de nada quiero agradecer al vicepresidente de la asociación, José Luis Pancorbo, cliente y buen amigo, que haya tenido a bien contar conmigo para esta jornada, y a Eliseo, su secretario, que también están aquí, y a todos vosotros por vuestra asistencia, y a los internautas de UNIR, que creo que están en directo oyendo la ponencia. Yo, cuando José Luis, ya hace 2 o 3 semanas, no recuerdo cuándo, me llamó y me contó, quizá más, estoy muy mayor, y me contó el prurito que tenían de constituir la asociación y con qué fin, a mí me encantó, con lo cual me puse. No sé si tengo disponibilidad, pero tenéis toda mi disposición para colaborar en todo esto. ¿Por qué? Porque, como publicaba yo ayer, efectivamente, las cosas no están bien, pero ya vale. Es decir, mi trabajo diario nosotros somos una consultora que tenemos como actividad principal la formación en aspectos de marketing y negociación comercial. Y, efectivamente, las cosas no pintan bien. Pero yo, desde el punto de vista comercial y en marketing, no he conocido nunca ninguna campaña de publicidad con tanto presupuesto, con tantos medios y con tantas horas de dedicación como la que está disfrutando la crisis. Y la crisis, cuando le damos tanto altavoz, lo que genera es más miedo, más pánico. En épocas de bonanza y en épocas de tristeza, el dinero es el mismo, no desaparece. La diferencia es que se mueve menos. Y si damos tanto pábulo a la crisis en tantos medios y muchas veces de manera gratuita, pues lo que estamos es generando, lo que decía yo, la profecía autocumplida, es decir, ya verás cómo todavía se puede poner peor, y al final nos daremos la razón. Bien, José Luis, hoy mi ponencia de hoy se sale de lo que habitualmente hago, porque yo me dedico a dar conferencias y cursos, pero en el ámbito de la negociación comercial, etcétera, y José Luis ha querido aprovechar mi condición de empresario y mi condición de psicólogo, ¿vale?, para hablar pues un poco del entorno social que rodea, no voy a decir empresario, me vais a dejar que diga de toda aquella persona que está comprometida con un proyecto. Me da igual el empresario, el directivo o el bedel, aquella persona que siente los colores de su organización y le duele cada vez que la cuenta de resultados no es favorable, ¿vale? Con lo cual, esta charla va dirigida en mi versión del entorno social, el papel que puede jugar el entorno social que rodea a esa persona comprometida en un momento de incertidumbre como es el actual, ¿vale? Vamos a hablar de mucha psicología, ¿sí?, pero si hay algún purista, mi pretensión no es no pretendo una versión científica de la personalidad, lo digo por si hay algún purista en la sala, ¿eh? Quiero más un tema de divulgación para que entendamos cómo la personalidad tiene un fundamento social por naturaleza, ¿vale? Y ahí es donde entra, en ese comportamiento social y afectivo, entra el papel de las personas que nos rodean, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a empezar, ¿vale? Está conmigo Ana Blanco, que es mi socia y, sin embargo, amiga. Es la alternativa B. Esta mañana hemos estado preparando
el PowerPoint y me da mucha seguridad tenerla en el aula por si me da un yuyu y tener la alternativa B, ¿vale? ¿De acuerdo? Ana nos va a dirigir la presentación, ¿vale? ¿Sí? La hemos titulado "De estas salimos juntos", ¿no? Juntos, cuando decimos juntos no sé de quién estamos hablando, ¿vale? De todas aquellas personas que están relacionadas con esa persona que está comprometida con un proyecto empresarial, el que fuere, ¿de acuerdo? ¿Sí? Página, por favor. Y a mí me gustaría definir, vamos a entender primero cuál es el papel, a mi modo de ver, difícil de las personas que están al frente de un negocio hoy en día, ¿vale? ¿Qué características tiene? Cuando uno monta un negocio, o cuando uno está al frente de un negocio, asume de entrada 5 compromisos, ¿vale? 5 compromisos. Tiene 5 compromisos. Uno, con el cliente. Que, por cierto, ese cliente, ese mercado, es cada vez más... Todos a la vez, no, por favor. El cliente es cada vez más exigente, insoportablemente exigente. Y les voy a dar una mala noticia. Nunca más van a ser más jóvenes de lo que son hoy. Les voy a dar otra. Los clientes nunca más van a ser menos exigentes de lo que son hoy. No nos pagan por juzgar a los clientes, nos pagan por atenderlos bien. Pero claro, satisfacer ese nivel de exigencia es muy difícil. Primer compromiso. Si el cliente no satisfacemos a nuestros clientes, el negocio peligra. Un reto diario. Hay gente que cree que el cliente es cada vez menos fiel. Yo no lo creo. Yo no creo que la gente se levanta por la mañana y dice, hoy va a ser infiel. Supongo que alguien sí. Lo que el cliente se levanta diciendo es, me gustaría que tú me siguieras vendiendo, pero que sepas que hay otros que también lo quieren hacer y por cierto lo hacen muy bien. Y eso es un reto de superación diario. Primer compromiso, nada fácil. No quiero entrar en la guerra del precio. En la guerra del precio, que ya los clientes, uno de los motivos de compra que está aflorando es el precio, en detrimento del valor percibido, lo cual dificulta más ese primer compromiso. Segundo, con el proveedor, que quieren cobrar sus facturas, que no les gustan las moras ni los impagados, claro. Y cuando tenemos un problema de financiación externa muy importante, pues atender los pagos a nuestros buenos proveedores, porque una empresa triunfa cuando tiene buenos clientes y mejores proveedores. No conozco a ninguna empresa que triunfe con malos proveedores, pero los buenos proveedores quieren, además de una relación simbiótica, quieren cobrar sus facturas, lógicamente. Y una situación donde la coyuntura económica, con la financiación externa tan debilitada como la que tenemos, pues no es fácil tampoco cumplir ese segundo compromiso. El tercero, con el accionista que ha invertido en ese negocio y que lógicamente quiere su rentabilidad y que ya lleva 2008, 2009, 2010, 2011 y lo que te rondaré, Morena, pues sin ver ese beneficio esperado para el cual invierte dinero, ¿sí? Y luego he puesto en quinto lugar con el entorno familiar, ¿vale? Con el entorno social y familiar, no solo familiar. Porque claro, uno cuando sale, pues se siente el comprometido con aquellas personas de las cuales él se siente muchas veces protagonista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todo esto, en principio, a una persona que está comprometida con su empresa, esto es lo que lo hace antes y ahora después de la crisis. Lo que ha cambiado es el escenario. Esto no sorprende a nadie que esté comprometido en su empresa. No son fáciles estos compromisos, pero no nos sorprenden a las personas que estamos delante de un negocio. Estamos acostumbrados a ello. ¿Pero qué pasa? Que nos han cambiado el escenario. Comento esto como introducción para entender la situación en la cual esas personas se están padeciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué ha cambiado? Página, por favor. Porque todos esos compromisos los puede cumplir solo si consigue que su negocio sea rentable. En el momento que tu negocio ya no es rentable, alguno de esos compromisos ya no lo estás cubriendo. Y ahí es donde empiezan los focos desestabilizantes. Que mi negocio sea rentable ya lo tenía la obligación antes de la crisis, pero es que para hacerlo rentable, página por favor, los empresarios, las personas comprometidas, estamos acostumbradas a trabajar en lo que yo llamo una cierta certidumbre. Es decir, manejamos dos zonas, la zona de preocupación y la zona de ocupación. La zona de preocupación tiene 3 características. Aquellas variables que es verdad que existen, aquellas variables que además de existir afectan a mi resultado y tercero, no dependen de mí. Pero frente a esa dificultad que siempre existe, también existe una zona de ocupación que también tiene 3 características. A saber, aquellas variables que es verdad que existen, 2, que afectan al resultado, pero sí dependen de mí. Déjame decir que antes de la crisis, un directivo, un ejecutivo, un empresario tomaba esas decisiones para cumplir esos objetivos, esos compromisos, en un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Donde una cosa más, estaban equilibradas las variables de la zona de preocupación y la zona de ocupación, y eso nos estaba llevando al éxito, ¿de acuerdo? Sí.
Ese éxito es para las personas una fuente máxima de satisfacción personal, porque es una labor muy loable, generar beneficio para riqueza al entorno a través de los proveedores, a través de los clientes, a través de los empleados y el entorno familiar, y cuando ves que eso triunfa y que tiene éxito, eso produce unas grandes satisfacciones personales, hasta el punto que atrapa. Yo tenía un jefe que tenía 2 infartos, era más hipocondriaco que yo, quería decir. Y un día le acompañé al médico, al cardiólogo, y le dijo el cardiólogo a mi jefe: José Antonio, que eres adicto al trabajo. Le dijo mi jefe: eso decir los vagos. Yo soy adicto a la diversión, y lo que más me divierte es trabajar. ¿Vale? Y le contestó al médico: lo que tú quieras, pero tienes agujeritos sin tapar. Es decir, estás ocupando todas tus neuronas a una sola de tus facetas, a la de profesional empresario. ¿Y todas las demás, cómo las tienes? Tienes una vida desequilibrada. Tú estás feliz y tu entorno. Y cuando las cosas no te vayan bien, ¿dónde estará tu entorno? Y eso, no sé a mi jefe, pero a mí me hizo pensar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el escenario actual? Imagíname, Blanco. El escenario actual es, yo le llamo una incierta incertidumbre. La incertidumbre incertidumbre se define como la incapacidad de predecir un hecho. No somos capaces de predecir lo que va a pasar mañana. Eso es una incertidumbre. ¿Y cuándo se produce una incierta incertidumbre, a mi modo de ver? Pues cuando las variables de la zona de preocupación son visiblemente más amplias que lo que hemos intentado representar ahí de la zona de ocupación. Es decir, hay más cosas que afectan a mi negocio y que no dependen de mí que aquellas poquitas que yo puedo hacer que también afectan, ¿de acuerdo? Y eso como resultado no tiene el éxito. Lo que tiene son riesgos desestabilizadores. Es decir, entramos en situación de peligro, porque esa persona se siente que, como ya no sabe qué teclas tocar, tampoco es capaz de predecir un hecho. Y en ese tránsito tiene que tomar muchas decisiones. Ahí poníamos compromisos con los clientes, con los colaboradores, empleados, con los accionistas. Yo oigo en la prensa, en los diarios, en los sindicatos, bueno, a mucha gente, y hablan de la facilidad con que se despiden. Se despiden a los empleados. ¿No? Supongo que sí. Supongo que habrá gente que se levante, que el mayor ganas de un empresario hoy en día es levantarse por la mañana y despedir a 100. No entiendo. Es decir, yo creo que el prurito de cualquier empresario no es despedir su personal. Todo lo contrario. Yo creo que cualquier prurito de un empresario es contratar su personal porque ve su empresa crecer. ¿Vale? Y cada vez que algún empresario, yo no conozco a ninguno que lo sea, y en mi entorno, cada vez que tiene que tomar una decisión drástica, con tragedia, con sangre, y tenga que despedir a un empleado, lo haga de buena gana. Desde luego es un sufrimiento. Pues para ese tránsito que conduce a un riesgo desestabilizador, pues tiene que tomar decisiones, pues muchas veces muy difíciles, porque tiene que ver directamente con las personas. Yo, en mi entorno cercano, empresarios, pues el orfidal empieza a funcionar, ¿vale? Porque las personas empiezan a tener serias dificultades para conciliar el sueño, etc. ¿A qué riesgos me refiero? ¿Vale? Pues riesgos de afectaciones psicológicas, ¿verdad? Riesgos de estrés. El estrés es un mecanismo de defensa, que es un mecanismo natural de defensa que tenemos los humanos para mantenernos alerta. Pero cuando desarrollamos un estrés de manera manejable, el estrés cuando sube a índices inmanejables se convierte en un serio problema. Tenemos riesgos de depresión. La depresión es de las cosas, no hablo de la depre, hablo de la depresión. Seguramente sea una de las cosas más tristes de ver, porque precisamente el síntoma fundamental sobre el cual gira una depresión es la tristeza. Esa tristeza que te impide seguir viviendo, ¿vale? ¿Sí? Otro riesgo sería el aislamiento. Alguien me decía, antes de comenzar la ponencia, empresario, que él, cuando llega el fin de semana y le llama a su cuadrilla, a su gente, para salir, a él no le apetece. Alarma, te estás aislando, te estás quedando con tu problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las psicomatizaciones, cuando yo padezco unas jaquecas, que adelanto que estoy de pleno, que solamente me pasa cuando llego a casa y me relajo. O sea, no me puedo relajar. Es una somatización, es una jaqueca tensional, alopecias, dolores de espalda, etcétera, etcétera, pérdida de sueño, pérdida de interés sexual, fijaros si hace falta estar estresado,
etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego todo eso, entramos en el conflicto, como luego diré más adelante, por excelencia, cuando tenemos que tratar asuntos con personas. Y cuando tenemos que tratar asuntos con personas, desde un estado de ansiedad, de un estado de índices de estrés inmanejables, desde un estado deprimido, pues esos asuntos que tenemos que tratar con nuestras personas, al final terminan siendo un conflicto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Imagina, por favor. ¿Qué papel puede jugar el entorno social y familiar? ¿Cuál es el papel del otro? ¿Vale? El famoso Mingote, tristemente fallecido recientemente, tenía una frase que a mí me encanta, que decía, al principio la gente eran dos. Es decir, no somos nadie el uno sin el alguien, ¿de acuerdo? Con lo cual, como luego explicaré, las relaciones sociales están en nuestra esencia humana, ¿de acuerdo? ¿Qué papel tiene que jugar ese otro? Y para entender qué papel debemos jugar las personas que rodeamos a esas personas, quizá lo mejor sea, desde el principio, explicar, insisto, no pretendo un rigor científico, ¿vale?, la estructura y la naturaleza social de la personalidad. ¿De acuerdo? Sí, empezamos, por favor. Vamos a entendernos. Quiero recalcar que no pretendo un rigor científico, para entendernos. Todas las personas, sobre todo las humanas, tenemos una personalidad. Esa personalidad es tu forma peculiar y tuya intransferible de gestionar tu vida externa y tu vida interna. ¿De acuerdo? Cada uno tiene su personalidad. ¿De qué es fruto la personalidad? La personalidad tiene dos componentes, ¿sí? Imagínate, por favor. El temperamento. Cuando nuestra madre nos decide echarnos al mundo, ¿sí?, traemos 4 poquitos rasgos por predeterminación biológica. Es decir, no tenemos ningún mérito sobre ellos. Tu padre es quien es y tu madre es quien es. Y un día te decidieron nacerte a ti. Y lo mismo que te hicieron rubio, alto, con pelo, sin pelo, ¿vale?, también por la vía genética te asignaron una carga genética de predeterminismo biológico que viene a ser el temperamento. Es decir, el temperamento es nuestra parte de la personalidad no evolucionada. Es la parte de la personalidad que es básica, primitiva. Es decir, no entraba en contacto con nadie todavía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los animales, dejadme decir, solo tienen temperamento. ¿Sí? Pero nosotros no. En ese momento que salimos del líquido amniótico y nos echan al mundo, en ese momento lo primero que ves es una sonrisa o la cara de un médico, y a partir de ahí entra la interacción social. Y en ese mismo momento empieza a florecer nuestro carácter, ¿vale?, que es el resto, el carácter. Déjame decir, por tanto, que el carácter es la parte evolucionada, la que le duchas por la mañana, la has dado UGB, la has llevado a la uni y le has enseñado inglés, ¿vale? Pero el temperamento sigue ahí. En condiciones normales de vida, las riendas de tu personalidad las dirige el carácter. Sin embargo, en momentos de estrés, de conflicto, de sobrecarga, se produce como una tensión y el temperamento le dice al carácter, déjame que esto lo soluciono yo. Es más, algunos están orgullosos de eso, ¿no? Si eso me pasa a mí. Que es tanto como decir que en el momento que más falta me hace la evolución, el desarrollo, la formación, tal, en ese momento corro el riesgo de dejarle mi vida al temperamento y arreglarlo tú. ¿De acuerdo? ¿Sí? En ese tránsito hay más capas que vamos a ir explicando, ¿de acuerdo? Pero en principio la personalidad, sin un rigor científico, pretendo, más que divulgativo, vienen esos dos componentes. El temperamento de origen genético, el carácter de interacción social, ¿de acuerdo? Y la suma de todas esas cosas sería tu personalidad, ¿de acuerdo? Página, por favor. Francisco Umbral, autor que a mí me encantaba, ¿vale?, escribió un libro, por cierto, a raíz de la muerte de su hijo, que se tituló Mortal y Rosa, para mí una Biblia. Y en aquella Biblia hablaba de su antropoide, de su té, y él le llamaba su antropoide, es decir, mi temperamento es igual que yo, pero quítale la corbata, ponle un taparrabos y ese es mi antropoide. Y se levanta conmigo todas las mañanas, ¿vale? Y en ese mismo libro, Umbral decía, dada la amenaza, según naces en este mundo, todas las epidemias, todos los parásitos, virus, bacterias, si lo científico sería morirse nada más nacer. Y sin embargo, gracias a Dios, no nos morimos nada más al nacer en mayoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque los psicólogos han robado, dejadme que lo diga así, un concepto de la física. Ya hay algunos ingenieros que me darán razón. En la física se sabe que cuando a un objeto le sometes a estrés y a presión, determinados objetos,
Estos objetos, como la goma, tienden a retorcerse aguantando y a deformarse aguantando la presión, de tal manera que cuando desaparece la presión, ¡pum!, recuperan su estado natural. A ese concepto, en física, le llaman resiliencia. Y la resiliencia, el concepto físico, los psicólogos lo han llevado a la tercera manera, porque es verdad, las personas tenemos más capacidad de la que uno piensa hasta que te toca, ¿vale? La capacidad de deformarte como un muelle para, una vez desaparecida la presión, recuperarte tu estado natural y, como diré luego al final, incluso reforzado, ¿vale? El problema es que cada uno de nosotros tiene una resiliencia. Unos tienen más y otros tienen menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y para que esa resiliencia tenga fundamento y tenga consistencia y sea capaz de arrugarse para luego volver a expandirse, necesita de unos componentes bien dimensionados. Vamos con el primero, por favor, ¿vale? Spitz escribió un libro que decía, creo que se titulaba El primer año de la vida, ¿sí? La primera frase del libro, quiero decirla literalmente, dice: el niño al nacer es un ser esencialmente social. Es decir, somos ávidos consumidores de afecto social. Según nacemos, nacemos con el instinto de prensión, con el instinto de succión y con la sonrisa del tercer mes y el miedo a los extraños del octavo, ¿vale? Y no es más que un estímulo-respuesta de afecto social. Habitualmente somos ávidos consumidores de afecto. Y ahí aparece, página por favor, la primera capa que rodea el temperamento, que por cierto, no todo el mundo está de acuerdo, yo creo que lo que yo llamo CREA, que es el centro de recepción y emisión de afectos, que yo creo que es un tránsito entre el temperamento y el carácter, es lo que une el temperamento y el carácter, y eso es básico, eso es esencia, y es fundamental para la resiliencia. Está demostrado que aquellas personas que tienen, dejarme decir el símil de la capa, una buena dimensión de la capa del centro de recepción y emisión de afectos, es decir, soy capaz de recibir afectos y de devolverlos, el feedback, esas personas que tienen consolidada esa capa, ¿vale?, se entiende que tienen una mayor dimensión de resiliencia, porque es absolutamente fundamental. Aquí ya entra el papel social de los afectos, aquí ya entra el papel de las personas de al lado, como suministradores y receptores también de estímulos afectivos, ¿vale?, porque somos ávidos consumidores de afecto. Pero aquí ya tenemos una contradicción. Si yo, en mi jornada diaria extensiva de 10, 12 horas de trabajo, me olvido de los afectos y me dedico a la cuenta de resultados, esa capa se va debilitando. Y cuando me hace falta la resiliencia, resulta que no tengo afecto, ni que dar ni que recibir. Por tanto, la resiliencia ya está debilitada, ¿sí? Segunda capa, los prejuicios y las creencias. Una vez que no sabemos, yo creo que no somos conscientes de que lo que nos pesan y los condicionan son las creencias y los prejuicios. Y nos están condicionando. Y una vez que el niño empieza la interacción social, en ese momento, a través de la cultura y a través de la comunicación con la interacción social, ya empieza a generar creencias y prejuicios. Y esos prejuicios nos condicionan mucho, ¿eh? Mucho. Una broma. Mamá, una broma, ¿vale? Os voy a poner una broma. Algunos compañeros que están aquí ya la han visto, porque han sido alumnos míos, ¿vale? ¿Sí? Hola, buenas. Mari Carmen Sánchez, por favor. ¿La madre o la hija? Ay, no sé, traigo esto... Bueno, viene una tarjeta, a lo mejor con la tarjeta, pues si quiere usted mirar... Sí. Ay, no tengo las gafas aquí. Ah, ¿Te importa leerla? Ah, bueno, pues sí, hombre, cómo no. Vamos a ver. Eres una máquina, mi guarrilla. Lo de anoche fue increíble. Jamás había hecho el amor con alguien que chillara de esa manera. Te espero esta noche y prepárate porque te voy a meter tanta carne dentro que vas a parecer un camión de morcillas. Dios, por supuesto que no es para mí, por Dios. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que te traen unas flores! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El éxito del guionista, de este magnífico sketch, ¿vale?, se basa en que sabe que la audiencia lo va a leer con prejuicio. Y es decir, que sin tener datos, o sin tener datos suficientemente contrastados, todos ustedes han hecho la valoración que era necesariamente para la hija.
Y cuando nos sorprende que no era para la hija, ¿vale?, es cuando nos produce el chiste. ¿Por qué? Porque el guionista ha trabajado con los prejuicios. Quiero decir con esto que los prejuicios y nuestras creencias condicionan nuestro pensamiento y nuestra conducta, también en las relaciones sociales. José Antonio Marina, autor que por cierto yo aconsejo, que luego en última transparencia le citaré, dice que, por ejemplo, ¿me levantan la mano los celosos, por favor? Los celos nunca hay celos. Los celosos, dice Marina, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo primero. Los celos son miedos infundados, ¿verdad? Pues si fueran fundados, tienen otro nombre. Y Marina explica que los celosos emiten unas conductas, no lo sé, yo no lo soy, aquí la que... de control, fiscalización, seguimiento, interrogatorio, etcétera, etcétera, que va coartando la libertad de la otra persona. Y todo esto porque el celoso cree que quiere mucho. Y dice Marina, los celos no sé si hablan de una historia de amor, lo que hablan de una historia de amor propio. Es decir, el celoso, no digo yo que no le quiera a su chico o su chica, lo que fundamentalmente quiere es su equilibrio emocional. Y si para conseguir su equilibrio emocional tiene que condicionar a la otra persona, lo hace. Sin embargo, él cree que lo hace por otra razón. Ese hombre tendrá que hacer una reflexión sobre su propia creencia. Bueno, ejemplos cotidianos los tenemos todos. Que emitimos conductas que siempre, como luego explicaré, todas las conductas van acordes a nuestras creencias. Y cuando en desarrollo de personas en las empresas, cuando nuestras conductas son coherentes a lo que creemos, eso produce grandes satisfacciones personales. Cuando las conductas que tenemos que hacer no son coherentes con lo que creo y mis valores, eso produce grandes insatisfacciones personales. Esto es clave. Con lo cual, habría que revisar nuestras creencias y nuestros valores. De valoración a las personas, de por qué me comunico con ella y cuando faltan las cosas ya me dejo de comunicar, etcétera, 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 etcétera. Que a lo mejor yo, empresario directivo, entiendo que el mundo me quiere porque ya ocupaba un puesto que ya no ocupo y eso va a suponer una pérdida. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Página, por favor. Y luego viene la inteligencia ejecutiva, ¿vale?, que es la parte de nosotros que regula el pensamiento, que regula la conducta y que regula las emociones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es aquella parte de mí que me enseña y me ayuda a adaptarme a los cambios. Yo cuando estudié la carrera decíamos entonces que la inteligencia era la capacidad de adaptarse de manera satisfactoria a entornos nuevos, ¿no?, a los cambios. Y eso lo hacemos desde la inteligencia ejecutiva. Es una inteligencia que tiene 4 subcapas. Me parecía complicar mucho el esquema, pero tiene 4 capas, es muy racional. Es la que regula el pensamiento, la conducta y las emociones. Y eso lo hace con 4 subcapas, a saber, el autocontrol, el que frena el temperamento. 2, con la reflexión de alternativas razonables. 3, con la decisión. 4, con la ejecución. Solo el que hace los 4 pasos está echando mano de su inteligencia ejecutiva. Y como consecuencia de todo ello, página por favor, da lugar a la autoestima. Miren, la autoestima nosotros somos bípedos y vamos erguidos porque tenemos una estructura ósea que nos permite ir de pie. Pues la autoestima es algo igual. La autoestima es esa estructura que nos mantiene, no sé si de pie, pero sí erguidos con dignidad por la vida. Y la autoestima se nutre de muchas cosas, pero sobre todo como es la percepción que yo tengo de mis propias capacidades. Si yo no ejecuto las capas anteriores, si yo no tengo un centro de recepción y de emisión de afectos solvente, si yo no controlo mis prejuicios que dominan mis pensamientos y si mi inteligencia ejecutiva no la realizo en todos sus pasos, la autoestima seguramente sea como el papel de fumar. Y entonces, si la autoestima es como el papel de fumar, la resiliencia estará debilitada. Y les recuerdo que la resiliencia es la capacidad que tenemos para absorber la adversidad, para absorber el trauma y arrugarnos, pero salir, yo intentaré decir después, reforzados de esa situación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Página, por favor. Todo eso, lo que no esté, sería nuestro carácter, ¿vale? Es decir, el carácter está compuesto, en modo de ver, no solo, por Dios, ¿vale?, de nuestro centro de recepción y emisión de afectos, de nuestra inteligencia ejecutiva, de nuestras creencias, de nuestros, ¿vale? Y todo eso llega a lugar a una capa que para mí es la clave. La comunicación. La clave, el papel que puede jugar en el entorno. Miren, las personas tenemos 3 características inevitables.
Una, somos inevitablemente comunicativos. Comunicamos queramos o no, por ausencia o por presencia, porque me dices o porque no me dices, porque me has llamado o porque no me has llamado. Comunicamos inevitablemente. ¿Sí? Hay gente que no es consciente de esto, ¿vale? Pero no sería del todo malo si no se diera la segunda circunstancia, y es que además somos inevitablemente evaluativos. Es decir, yo comunico mi aspecto, gesto, postura, mi comunicación verbal, y porque digo, porque no digo, o porque estoy o porque no estoy, estoy comunicando. Y el mundo, tengo que tener conciencia que por eso, con razón o sin ella, me está evaluando. Y la evaluación que hace el mundo de mí, a través de mi comunicación, refleja todas las capas anteriores. Y muchas veces no somos muy conscientes de estos, ¿vale? Y en la comunicación es clave, porque a través de la comunicación es la herramienta fundamental por la cual se generan y se resuelven los conflictos, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos muchos hábitos. Y para cambiar los hábitos de la comunicación entre las personas, en las relaciones sociales, de pareja, de padres e hijos, etcétera, pues tenemos que, primero, habituarnos a un nuevo estilo de comunicación que yo voy a proponer, para dar de lleno los afectos y seguramente tener que abandonar algunos. ¡Señora! 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 ¿Qué quiere? ¡Que ya le funciona el telefonillo! Nunca se adaptará a la nueva herramienta mientras no tome conciencia del hábito anterior. Muchas veces, para incorporar un hábito nuevo, primero hay que deshabituar el anterior. Yo no puedo hablar a voces y por el telefonillo a la vez. Toma conciencia de tu hábito, si no difícilmente vas a incorporar uno nuevo. Esto es una labor de introspección importante, ¿vale? ¿Sí? Y la comunicación no incluye solamente lo que digo para que me evalúen. Hay dos componentes fundamentales de la comunicación, que si no se dan, la comunicación es imposible. Hay personas que hablan de la escucha activa, de la escucha feroz. Yo suelo preguntar, ¿cabe otra posibilidad de no escuchar? Pues sí cabe. Pero yo no me conformo, no me hagan caso, pruébenlo. Yo creo que el objetivo hay que elevarlo en las relaciones personales. Yo no me pondría como objetivo el escuchar a mis personas que me rodean. No lo hagan. No escuchen a sus personas. Hagan que se sientan escuchados, que no es lo mismo. Eleven el tiro. Y cuando las personas se sienten escuchadas, aflora la química, el feeling, la magia, la relación, la calidad, el afecto. En seducción, cosa de lo que yo no domino, por mucho que le mires a una señora aquella parte, si te surge una posibilidad es cuando se siente mirada, ¿vale? Digo alguna oportunidad, no digo garantías de éxito. Es decir, nosotros, las personas, reaccionamos cuando nos sentimos elegidos, centros, mirados, escuchados. Pues la labor es muy fácil, no hagan nada por escuchar a las personas, hagan que se sientan escuchados. Y ya verán cómo algo se mueve dentro de las personas. No te escucho, voy a hacer que te sientas escuchado, ¿vale? Yo discutía mucho con Ana en el trabajo. Si yo le digo a Ana, tú no me escuchas, es que no me escuchas, ¿qué me va a decir Ana seguro? Que sí te escucho, yo que no me escuchas, que sí me... Hasta que un día le dije, seguramente me escuchas, pero yo no me siento escuchado. Con lo cual, el deber lo tienes tú. ¿De acuerdo? ¿Sí? Primera subcapa de la comunicación, no escuchen a sus personas, hagan que se sientan escuchadas. Y cuando uno hace que el otro se sienta escuchada, que es la actitud mental de interés por lo que el otro me está diciendo, surge la empatía, que es la capacidad que tenemos desde nuestros zapatos entender la vivencia del suyo en los suyos. ¿Vale? Hay mucha gente que esto no lo entiende muy bien. Los comerciales dicen, si yo soy empático con mi cliente que no le paga, a lo mejor no le cobro. Oiga, no, oiga, usted no es un comercial, es una ONG. Es decir, no hace falta abandonar los zapatos. Hace falta ponernos en los suyos sin abandonar los nuestros y entender desde dónde y con qué vivencia, con qué esencia, con qué emoción está contando lo que está contando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y de la escucha feroz
que hacen que se sientan las personas escuchadas, de ahí surge la empatía. Y la empatía es el cemento, es el pegamento que nos une a las personas. La empatía es el facilitador por excelencia de las relaciones humanas, que son las que más nutren de afecto al centro de recepción y emisión de afectos. Yo creo que ya el papel de las personas, no solamente de las personas, todas, los unos y los otros, yo creo que ya nos podemos llevar muchos deberes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y me falta una patita, que es, yo he hecho 8 años de GB, 3 de BUP, 1 de COU, 5 de universidad, 3 de universo, máster, tal, y me han explicado sujeto, predicado, objeto, pero cómo utilizar el lenguaje, no me lo han explicado, ¿vale? Y yo no sé por qué nos han educado de esta manera, pero se puede comunicar de otra, y yo creo que mucho más eficiente en función de lo que estamos explicando. Y me voy a explicar. Nosotros, todos los que estamos aquí, ¿sí? Si hablamos después de la resiliencia viene nuestra comunicación, tendría 3 subcapas, ¿vale? Sería la escucha, la empatía, ¿vale? Y aquí estarían las personas de mi entorno, ¿verdad? Y me falta la última subcapa, que a ver cómo se lo explico. Miren, mi tesis es, siempre que nos comunicamos, por ausencia o por presencia, nos estamos jugando 3 cosas. Yo, cada vez que me comunico con alguien, lo hago por algo. Siempre hay un algo con un alguien, aunque el algo sea el alguien, ¿vale? ¿Cuánto te quiero, Maripili? Bueno, pues una cosa es Maripili y otra cosa es el amor de Maripili. Pero son 2 cosas distintas. A mí cuando me entrenaron en negociación, hace muchos años con cámara de vídeo, a mí me entrenaron como negociador en conseguir asuntos, objetivos, facturación, rentabilidad, ¿vale? Y me entrenaron para conseguir ganancias, asuntos. Hoy en día, cuando formamos a los comerciales, decimos, no, oiga, es más complicado. El reto, hoy en día, no es conseguir beneficios, asuntos, márgenes, facturación, que sí, que también. Es hacerlo cuidando de la relación con quien lo estás haciendo. Con lo cual, la cosa se complica. Porque yo me puedo poner aquí y ser muy persuasivo o agresivo y conseguir lo que quiero, pero a costa de lo que quiero, ¿vale? No. Y la magia es separar el asunto de la persona. Y podemos mandar, eso nos permite ser inflexibles y tener criterio con respecto a los asuntos, pero no por eso tener que meter el dedo al ojo a las personas. ¿Y saben qué? Vuelvo a Marina. Marina, no recuerdo si en el laberinto sentimental o en la inteligencia creadora, hablaba del balance de resultados emocional. Decía que los sentimientos al final es un balance de resultados emocional. Yo le robo ese concepto a Marina y digo, efectivamente, porque estoy de acuerdo con él, y digo, de ese balance de resultados emocional, en gran medida, no digo el 100%, en gran medida corresponde a cómo hemos gestionado nuestras personas con nuestros asuntos. Es decir, aquí está mi pareja, que como pareja me comunico con ella por algunos asuntos, está mi hija, está mi socio, están mis colaboradores, están mis clientes, y en función de cómo gestione yo mis asuntos con ellos, eso va produciendo un tercer eje de satisfacción emocional o no. Si analizamos, una pregunta, ¿el amor eterno cuánto ha durado? ¿Cuánto dura? Iñaki, cuando has prometido amor eterno, ¿cuánto te ha durado? Yo creo que cuando uno está enamorado, en ese momento de pasión eterno que dura lo que tiene que durar, es el único momento donde no permitimos que nada invada al alguien. Dejarme decir, agendamos el alguien. Y cuando estás enamorado, no dices, vamos a cenar, cariño, y sí, ¿a quién invitamos? A nadie, ¿eh? No nos hace. ¿Qué vas a invitar? ¿Para qué quieres asuntos? Y eres capaz de estar cenando y sin decir nada. Pues no hace falta decir nada. 20 años más tarde, vamos a cenar, sí, ¿a quién invitamos? ¿No? Porque, vamos, si no tú y yo, ¿qué hacemos en la cena? ¿Vale? Y es porque, en un principio, no lo sé muy bien por qué, agendamos, no sé si existe el verbo, agendamos a nuestras personas en nuestra agenda y le damos prioridad. Y lo demás vamos metiendo en función de esa prioridad. Igual que el 24 de diciembre, a las 10 de la noche, le damos prioridad. Vamos a cenar en Nochevieja, en Nochebuena, salvo razones de carácter inexcusable. Y llegará el día 24 de diciembre y estaremos cenando cada uno donde ha previsto. Hoy ya lo sabemos dónde vamos a cenar, con quién vamos a estar, incluso qué es lo que vamos a cenar. ¿Por qué? Porque lo hemos agendado. Y hemos puesto asterisco, salvo razones de carácter inexcusable, yo estaré ahí. La pregunta es,
¿por qué no agendamos a nuestras personas? Si es lo que más afecto nos produce y satisfacción nos produce. Pero por alguna extraña razón, llega un momento que un amigo mío lo suele contar de otra manera. Un amigo, para que más entendible. Un amigo mío tenía un perro que se llamaba Perro Mari. Y Perro Mari me decía, Perro Mari, que no le explicaba esto, lo sabe, ¿eh? Esto me decía, mira, yo voy a casa y antes de meter la llave en la cerradura, yo ya le oía a Perro Mari loco por recibirme a mí. Incondicionalmente, a mí. Yo no venía pensando en el perro, pero el perro sabe que voy a llegar incondicionalmente, abro la puerta y ahí está Perro Mari, moviendo el rabo, loco de alegría. Entonces, claro, yo no venía pensando en él, haciéndome brillar a mí, a las personas, incondicionalmente, encuentra ese afecto, encuentra su devolución. Entonces yo me agacho, decía, hombre, Perro Mari, campeón, ¿sabes? Y oía desde el salón, joder, el perro. Y decía él, ¿reciben así? Contaba este hombre, se murió Perro Mari. Se murió el perro. Abro la puerta y no hay nadie. Doy un paso y oigo, se ha roto la ducha. Digo, hostia, ¿eso qué es? Asunto persona. Asunto. Da un paso más. Oye, ¿has hecho el ingreso en la caja? Ay, pues tampoco. Oye, dice, he desaparecido de mi casa. Soy invisible. Solamente le aparezco en la medida que proporciono asuntos. Si tenemos un equilibrio, si tenemos una vida tan desequilibrada, y esto se consigue con la comunicación, y eso es lo que se viene a llamar una comunicación asertiva, que será, pero eso solo es posible cuando uno ha escuchado, ha empatizado y consigue separar el asunto de la persona. Y eso produce grandes satisfacciones personales. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Nosotros, en nuestra empresa, además lo priorizamos como valor. Y no nos va mal. Y decimos, valor fundamental de nuestro negocio. Decimos, primero las personas y luego los asuntos. No decimos en vez de. No renunciamos a los asuntos. Decimos primero las personas, sin renunciar a los asuntos. Y eso produce grandes satisfacciones personales. Yo creo que si aprendemos a comunicarnos bajo estas tres perspectivas, haciendo una reflexión de nuestras capas, podremos mejorar mucho nuestro asunto. Y esto nos lleva, página por favor, a lo que yo llamo la ruleta de la vida, ¿vale? Nosotros tenemos muchos frentes que ocupar. Tenemos relaciones sociales, amistades, ¿vale? Tenemos nuestro rol profesional, tenemos nuestra obligación de mantener conductas saludables, mentales y físicas, tenemos nuestro rol ético, nuestros proyectos éticos en el entorno, ¿sí? Y tenemos nuestra familia, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que en una situación actual al frente de un negocio que reclama tanto la atención que toda esa cebolla, todas esas capas se concentran en solo una faceta, a saber, la profesional. Con lo cual, eso se produce un desarrollo discorde del equilibrio. Y nosotros estamos buscando, yo propongo, un desarrollo armónico de las personas, donde tenemos todas nuestras facetas más o menos equilibradas. La familiar, la profesional, las relaciones sociales, tu propia salud, tus proyectos éticos. ¿Y esto cómo se hace? Con mucho cuidado. Yo creo que se hace con el compromiso de hacerlo y poniendo metas. Lo mismo que ponemos metas en las empresas de objetivos de facturación, de rentabilidad, de ¿por qué no te pones metas de qué cosas más voy a compartir en casa que aquello de ¿qué tal? Bien, ¿dónde has estado por ahí con lo de siempre? Hasta luego, ¿vale? Y de ahí no salimos y solo somos capaces de comunicarnos cuando hay asuntos. Y sin embargo, cuando desplegamos todo esto que estoy diciendo yo, a través de ese dimensionamiento de esa buena cebolla, yo creo que conseguimos, a través de compromisos y metas igual, que ponemos en nuestro negocio, conseguimos equilibrar todas las facetas de las personas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué resultado tiene? Pagíname. Ponme el avión. Hemos hablado de empatía. Tengo preparadas unas bromitas. Empatía. Está claro que tu verdad es verdad.
pero no es toda la verdad. Y yo creo que cuando escuchamos y empatizamos, nos quitamos las cartolas y vemos nuestra realidad y la de los demás. Y eso nos impide cometer tropelías de ese pelo y haciendo daño a las personas, ¿vale? Cuando no sabemos manejar a las personas, ¿de acuerdo? Esta mañana Silvia, una compañera nuestra, ella hace este ejercicio y me decía, hazme una bola, por favor. Hazme una bola, fuerte. ¿Eh? Cuando no sabemos separar el asunto de la persona, hacemos atajos y hacemos pagar a las personas nuestros desacuerdos con los asuntos. Estás tonto, ¿qué? ¿Cuántas veces te he dicho? No sé lo que vas a decir, pero de momento ya estás haciendo daño. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo le mando a hacer una bola a este hombre, ¿sí? Y le digo a este otro, ¿me lo pones liso, por favor? A que no estaba como antes. Pues cuando no gestionamos bien los asuntos y hacemos pagar nuestro desacuerdo a las personas, se producen arrugas que van sumando. Y esto, ¿qué caras veo por ahí? Y esto ya es que es muy difícil de alisar. Son heriditas, arrugas, en el eje de las personas que luego hacen más difícil conseguir una buena resiliencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Gracias, Silvia. Imagínate, por favor. Cuando conseguimos, estamos terminando, que ya no son horas de estar trabajando, que luego mi mujer no me cree. Que tengo que ir hasta mi lado. Cuando está comprobado que aquellas personas que han sido capaces, mediante su resiliencia, de superar dificultades, adversidades, traumatismos, etcétera, etcétera, se llama, eso Rojas le llama el desarrollo postraumático. Quiere decir que cuando la resiliencia nos hace vencer una situación difícil, salimos reforzados, no exactamente igual que antes, salimos reforzados. Y él dice que lo hacemos fundamentalmente en 3 áreas. Seguro que tenemos gente en nuestro entorno que nos lo pueden decir. Una, la autoestima. Es decir, la percepción que tienes tú de ti mismo, de haber sido capaz con los tuyos de salir adelante, esa autopercepción de tu capacidad se ve aumentada, con lo cual sirve para amortiguar y solventar futuros conflictos, ¿sí? Con lo cual, mejorar la autoestima todos los días es bueno, sin que se caiga por los dos lados en la cama, ¿eh? Porque eso sería prepotencia, ¿vale? Pero tener una autoestima bien dimensionada y superar un conflicto, superar una adversidad, siempre tiene como consecuencia primera una mejora en tu autoestima. Y eso te va a ayudar más a ir erguido por la vida y afrontar nuevas dificultades, nuevos retos a los que se enfrentan todos los ejecutivos y todos los empresarios de hoy. Yo soy viejito, yo conocí la crisis del 73, en el 92 estuve de regional, director regional, cuando Ana era mi jefa, igual que ahora, y estoy conociendo la del 2008-12, con lo cual me quedarán más crisis que conocer, ¿vale? Con lo cual vendrán más, pero yo tendré que tomar decisiones de manera que si supero esta, afrontaré mejor la siguiente. Primera área de mejora y desarrollo postraumático, ¿vale? Segunda área, pues las relaciones personales. ¿Por qué? Porque despertamos la empatía. Cuando uno está embarazada, cosa que yo no he estado nunca, no ve más que embarazadas por la vida, ¿no? Cuando uno tiene un problema de hernia, todo el mundo que habla, ¿por qué? Porque desarrollamos la capacidad de identificarnos con aquellas personas que tienen parecidos problemas por los que nosotros hemos pasado. Y eso, hay casos donde todas las personas que han pasado una adversidad, pues luego les aflora un interés altruista por proteger a aquellas personas que padecen de parecidas circunstancias. Y eso es de un desarrollo de la empatía tremendo. Y eso, como digo siempre, mejora las relaciones personales. Y 3, supone un cambio de prioridades. Dicen esas personas que en su vida ha habido un ajuste. Lo que antes era primero y principal, urgente e importante, ahora igual está en 4º lugar. Y uno empieza a apreciar lo que yo llamo pegado a tierra. Aprecia de una tarde de paseo con tu pareja, disfrutar de la relación, sin que haya nada, sin que no haya ningún asunto. Recuperar la cotidianidad con un hijo, de acompañarle en un momento determinado a cualquier dificultad, y entonces esas personas parece ser que reordenan las prioridades, dejarme decir, de su vida cotidiana. Y lo que antes era urgente e importante, ahora pasa a ser secundario y no tan importante. Y empiezan a apreciar cosas que empiezan a aflorar de la vida cotidiana y que está compuesta fundamentalmente
de personas. Si yo os preguntara ahora quién ganó en las últimas Olimpiadas los 1000 metros lisos, pues, y fuera medalla de oro, seguramente, salvo los especialistas, nadie sería capaz de recordar. Si hace 4 años os pregunto quién llevó el Oscar al mejor actor en Hollywood, seguramente tampoco se acuerda. Si yo os pregunto qué novio os hizo llorar, os hizo reír, qué maestro os enseñó por lo entrañable que era, seguramente nos acordamos siempre. ¿Por qué? Porque los asuntos y los premios se olvidan y al final lo que quedan son las personas a través de los afectos que nos han producido. Terminamos. Marina, que ya he citado, tiene una frase que a mí me encanta en los equipos. 2 inteligencias colaborando es mucho más que el doble de inteligencia. La inteligencia, a mi modo de ver, es social, es cooperativa en las relaciones de personas. Es una inteligencia que si yo sumo la mía a la de otra persona es mucho más que el doble de inteligencia, porque se recrecen los mismos. Pero es una inteligencia donde permite que todas las personas del grupo desarrollen su propia inteligencia. Una inteligencia sana, social, no es aquella que una persona se sacrifica para que otro desarrolle su inteligencia ejecutiva. Eso no es una inteligencia social inteligente y sana. Una inteligencia social es aquella que es creativa, conjuntamente y con complicidad y compartida, porque permite en libertad que ambas personas, la propia inteligencia social permite que ambas personas, las 2, las 3, las 5, las que fueran, crezcan. Esto se trabaja mucho en los equipos de las empresas. Por tanto, los ejecutivos, empresarios, personas comprometidas con sus proyectos empresariales pueden contar con más inteligencias mucho más cercanas para que la suma de las 2 mejoren sus resultados. Hasta aquí mi amor llegó, ¿vale? Si alguien... Bueno, muchas gracias, Vicente. Ahora nos toca, seguimos un ratito. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien? ¿Quién se anima? Espera que te pase el micro para que nos están siguiendo por el canal internacional, como Ana Igartiburu. Yo esto camino lo censuraría, porque ya sabes que es un clásico de la casa. Cuando José nos planteó a Eusebio, a Rafa, a Jesús y a mí esta acción, en una comisión de empresas, la primera que teníamos, nos pareció a todos, según la contó, una idea cojonuda. Dijimos, ¡buah! Esto ya verás cómo vamos a romper con ella, porque es un problema que nos afecta a todos en nuestro día a día, ¿no? Y enseguida surgieron 2 posiciones que se han consolidado a lo largo del tiempo, ¿no? Por un lado, un grupo de personas que participan en ON y que tienen la suerte o la desgracia de trabajar con su pareja, lo primero que dijeron fue, esto no me afecta a mí, porque claro, ¿qué me va a contar a mí mi pareja si estoy todo el día con ella, ¿no? Y de hecho, muchos de ellos no los veo aquí. Ya les afearemos la conducta, pero bueno, primero, hay diferencias en nuestro comportamiento si compartimos nuestro tiempo profesional con nuestra pareja o tenemos compartimentos estancos. Y luego, la segunda pregunta, yo te hago 2 seguidas porque los de Bilbao podéis con 2. Soy de cerca de Bilbao. No, pero bueno, esto lo damos por hecho, ¿no? La segunda... La primera, perdona, ¿me resumes la primera, por favor? Que no... ¿Ves cómo esto iba a ser complicado? La primera, ¿hay diferencias en nuestro comportamiento si nosotros compartimos nuestro tiempo profesional con nuestra pareja o no? Cada uno tiene su compartimento estanco, hace su trabajo, luego llegas a casa y viene Perro Mari y te saluda. Correcto. Segunda cuestión, yo tengo aquí a mi pareja, tengo a la pareja de mi media naranja, tengo muchos amigos con sus parejas, o sea, yo tengo aquí, mi entorno lo tengo aquí entero, ¿no? Y mi entorno en general, yo que soy de Real Madrid, no tengo miedo de decirlo, mi entorno en general a mí siempre me acusa de que yo no comparto, no cuento las cosas, que yo dejo los problemas en la puerta, pero lo que no dejo también en la puerta es la caraculo. Entonces yo los problemas los dejo fuera y la caraculo la meto dentro. Comentaba con Luis antes cuando hemos hablado al mediodía que entendíamos que no era un tema que afectara solo a empresarios y directivos, sino que también hay muchas personas en la administración pública y en puestos de responsabilidad política que están pasando las de Caín, ¿vale? Que muchas veces la están pasando peor que nosotros y que también sufren este problema y lo compartimos con ellos, ¿no? Aparte de sofronizarme o de que me lobotomicen o alguna técnica anal que no vamos a explicar en estos momentos, ¿yo qué puedo hacer para
o meter en casa los problemas o dejar la cara culo fuera. Es decir, ¿cómo rompes el compartimento estanco que tú mismo, te creas? Esto, perdona, va dedicado a mi mujer, que yo no tengo pareja, tengo mujer. ¿Qué es quién? Que levante la mano, por favor. Bueno, yo, a partir de aquí, igual que en la exposición, mi opinión no vale más que la de cualquier asistente, ¿vale? Con lo cual, si alguien quiere coger uso de la palabra, yo estaré encantado. Mi opinión no vale más, que no es más autorizada, ¿eh? Yo entiendo que yo conozco, mis primeros jefes eran marido y mujer, y ahí siguen, ¿no? Es decir, 25 años después. Y yo les veía que eran personas que habían adoptado con inteligencia esto, es decir, compartir el ámbito profesional con el ámbito doméstico, que yo no les veía, pero que les veía una relación sana desde allí, ¿vale? Con lo cual, supongo que muchas personas demuestran que se puede conseguir. Yo entiendo que está más amenazado. ¿Por qué? Porque se comparten más asuntos y puede ser que los asuntos invadan otros espacios que corresponden a las personas, ¿vale? Pero yo entiendo que si se hace con inteligencia, muchas parejas lo demuestran que se puede hacer y se puede hacer bien. La segunda pregunta, yo creo que se hacen, insisto, mi opinión no es más autorizada que la de nadie, yo creo que se hacen por dos razones, ¿vale? Eso que dices de no llevar a casa, ¿vale? Una, porque estás harto de hablar de ese tema, ¿vale? Es como te pasas 12 horas, 8 horas hablando por el teléfono y cuando suena el teléfono tú no lo coges. Es decir, yo suelo decir siempre, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Entonces, claro, tú imagínate una telefonista que le sale, hola, buenos días, Pancorbo, dígame, ¿qué le puedo ayudar? ¿No? Entonces, estás harto de hablar de problemas como para, ¿sí? Y yo creo que es una equivocación. Eso por un lado. Y otra razón puede ser, pues, por no contagiar, por no contaminar, por no desagradar, por no transmitir problemas, conflictos, ¿vale? Y yo creo que es un error. Yo creo que, en mi modo de ver, se debe hablar de las cosas, pero al ser otro espacio, en otro tono y con otro objetivo, que es la de transmitir no esos problemas, sino cómo tú te encuentras con esos problemas. Para compartir, ¿vale?, con las personas que te rodean, no lo que estás, el asunto, la circunstancia que estás atravesando, sino cómo tú lo estás vivenciando. Y ahí vas a encontrar, si así lo haces, pues puedes encontrar personas que te apoyen en el eje fundamental que es el de los afectos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si alguien tiene una respuesta mejor. Lo de la técnica anal yo no la conozco. Respuestas no, pero más preguntas seguro, ¿no? ¿Alguien más? Gil. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Es que no me oigo. Me ha parecido estupendo todo lo que ha comentado usted. Pero... De hecho, no me ha dado tiempo a decir el pero, no. De hecho, yo llevo una etapa de mi vida con una actitud un poco off en lo que es a nivel familiar, porque me he encontrado siempre un poco, pues, apartada. Tengo una hija de 18 meses, trabajo. He pedido una reducción de jornada para poder seguir con mi trabajo pero atender a mi familia y tengo un marido que ha empezado un negocio nuevo y que está muy poco tiempo en casa, o sea, tenemos muy poco tiempo para compartir. Pienso que él me ha animado a venir hoy, pienso que ha sido una idea muy buena porque ha cambiado un poco mi mentalidad de pensar cómo tengo que enfrentarme a las cosas, pero me hubiera encantado que hubiera venido conmigo, para aprovechar y ver que esa parte de temperamento, de carácter, de que juntos salimos de esto, que creo que era el lema de la ponencia de hoy, pues pienso que sí, que efectivamente. Es que cuando me invitaron a la ponencia me comentaban, bueno, pues esas mujeres de empresarios, bueno, muchas somos mujeres trabajadoras dentro, fuera, e intentamos sacar familias adelante, intentamos que siga la convivencia, que siga la vida en pareja y no siempre es fácil. Yo agradezco mucho haber venido hoy a esta ponencia porque me ha dado ese punto de seguir adelante. Me hubiera encantado que hubiera estado también mi pareja aquí. Le invitamos otro día, pero pienso que hay una parte de la ponencia que bueno, que
no tiene que quedarse en pura teoría, sino que Pero, todos tenemos claro, que... Nos llevamos deberes. Todos nos llevamos deberes. Ahora está en cada uno que los hagamos. Gracias. Déjame que te haga un comentario. Bueno, yo, aquí, si me estuvieran oyendo mis personas, van a decir, parece que domina aquí. Déjame que te cuente una impresión mía de selección de personal, que hacíamos selección de personal. ¿Vale? Así dices, mi marido está poco tiempo en casa. Y la de los marinos, las mujeres de los marinos, y la de los... Yo no creo que es tanta importancia la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo. ¿Vale? El problema es el tiempo que igual estamos mirando la tele. Cualquier tontería. Yo cuando hacía selección de personal, ¿vale? En mis primer millón de entrevistas, yo ingenuamente le preguntaba al candidato, disponibilidad para incorporación, y me decía, total. Para viajar, para ir, venir. Y luego me llamaba Pancorbo y me decía, oye, que este ingeniero pone pegas. Y ahora pregunto al candidato, disponibilidad total. Digo, ¿y disposición? Porque no es lo mismo estar disponible que estar dispuesto. La disponibilidad tiene que ver con el recurso, con el tiempo, con la cantidad, con la posibilidad que tú tienes, ¿vale? Y la disposición es la actitud mental con la que una persona afronta. Si un día te haga falta algo urgente, importante, no busques un disponible, busca un dispuesto. Que no te preocupes, que encontrará la disponibilidad. ¿De acuerdo? Gracias. Yo, dos cosas técnicas que añadir a lo que dices, ¿no? Se la puedes pasar a tu marido en la página web de la UNIR, que a mí no me parece, ¿no?, que se la puedes pasar, ¿eh? La charla de Vicente. Y lo segundo es una matización sobre que la charla no está dirigida a empresarios, y quizás, Vicente, tú lo puedas matizar mejor, ¿no? La charla va dirigida a todo aquel que siente que está en un proyecto, que se siente partícipe de un proyecto, y que los problemas que se generan en la actividad laboral se los mete en la mochila y se los lleva a casa, ¿no? No solo el empresario, aquí hay mucha gente que no sois solo empresarios, sino que os consideráis protagonistas de vuestra actividad diaria, ¿no? No solo empresarios. Para finalizar, hay un concepto que no lo he trabajado, pero que es 2 minutos más y terminamos, ¿vale? Cuando uno dimensiona bien esa cebolla que hemos estado explicando, ¿verdad?, de sus capas, adquiere un paso que a mi modo de ver es la clave, ¿de acuerdo? Y es dónde está la plana mayor de mando. Aquí hay dos tipos de personas, ¿verdad? Las personas reactivas, que son aquellas personas que reaccionan en función de lo que sucede, ¿vale? Y están las personas proactivas, que son aquellas que hacen que las cosas sucedan, ¿vale? Las personas proactivas, como consecuencia de esa inteligencia ejecutiva que va dimensionando la autoestima, eso les lleva a tener mucha proactividad. No esperan a que las cosas sucedan, hacen que sucedan. Y como ha hecho en el proceso completo, ya van a hacer luego la evaluación de la ejecución, de la decisión, de su reflexión, ¿vale? Con lo cual, aunque se confundan, el proceso habrá sido inteligente porque habrán aprendido. Los reactivos no. Los reactivos son aquellas personas que siempre encuentran las razones de su vida fuera de sí. Siempre está lo que le pasa en la zona de preocupación. Y esto es un problema. Y es cuando estás con alguien y tiene el esque todo el día en la boca. Si contamos el número de esques que decimos, sabremos si somos un esqueroso o no. Es como un niño, ¿no? Es que el maestro, es que el de adelante, es que el de atrás, es que el amigo, es que... Oiga, toda su circunstancia está la variable fuera. Lo peor no es eso. Lo peor es que si yo saco el problema de mí, también saco la solución. Por eso yo suelo decir que me gusta hacerme cargo de los problemas porque yo me fío de mí y me encargaré de poner la solución. Si yo saco el problema de mí, la solución la saco fuera. Y yo, déjame que te diga, no se trata de estar mal y luego justificar por qué estamos mal, sino que se trata de estar bien. La gran consecuencia de dimensionar bien eso es que al final esa autoestima nos lleva a ser muy proactivos y eso endurece la capa de resiliencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias.